Hola a todos y bienvenidos a Peri y Pai. Hoy les traigo un vídeo acerca de mi experiencia personal trabajando para Equipo Amino, y es que, como habéis leído en el título, en estos últimos meses he estado trabajando para la aplicación de forma secreta y por ello no mucha gente lo sabía, y he decidido hacerlo público una vez mi contrato ha finalizado, ya que ya no hay ninguna cláusula que lo impida, y contaros mi experiencia de cómo ha sido trabajar para la aplicación y mi perspectiva con respecto al futuro que le depara a la aplicación. Pues bien, el año pasado una nueva empresa llamada Media Lab compró Amino y designó a un nuevo CEO llamado Sam. Sam empezó a subir blogs en Líder Amino Inglés y aproveché la oportunidad para intentar ponerme en contacto con él y enviarle una serie de propuestas acerca de cómo debería ser Amino y también distintos eventos que deberían ser realizados en la aplicación. Sam leyó mi propuesta y le pareció bien, así que se puso en contacto conmigo, empezamos a charlar y me ofreció trabajar voluntariamente para la aplicación, ayudando externamente en algunos eventos y probando nuevas funciones como la de los streams, que ha sido publicada en esta última semana y que ha sido un total horror, que ha generado una gran polémica en la aplicación y de la cual traeremos un vídeo próximamente. Ayudar en probar distintas funciones como la de los streams, Sam decidió que era buena idea ofrecerme un puesto de trabajo y poder ayudar a la aplicación, pero de una forma más oficial. Así que Sam me ofreció un puesto como intern, que básicamente consistía en community support, en ayudar a distintas comunidades que tenían problemas, ya sean porque tenían un staff inactivo, un líder agente que abusaba de su poder, o por ejemplo una comunidad que simplemente no tenía líder agente. Yo simplemente reportaba esto a la aplicación y designaba a un nuevo líder agente que se pudiera hacer cargo de la comunidad a través de hacer un reclutamiento de staff, ¿no? Entonces, nada más al ser contratado, simplemente hice un blog en la comunidad del Líder Amino Español para poder organizarme de una mejor forma y por lo tanto simplemente los usuarios me reportaban a través de ese blog a mi cuenta de Storm, que era mi cuenta de trabajo, los distintos casos que tenían, ya sea de staffs que abusaban de su poder o ya sea de otra cosa, y yo simplemente revisaba las pruebas, atendía el caso, hacía un reclutamiento, designaba un nuevo líder agente y siguiente caso. Así he estado trabajando cerca de 7 meses y la verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante, ¿no? Es decir, que es verdad que tenía ciertas limitaciones por Team Amino, de que había ciertas cosas que sí me hubiera gustado hacer trabajando para la aplicación, pero que no podía debido a que los interns teníamos un poder bastante limitado, pero por así decirlo he cumplido un sueño de trabajar para una aplicación en la que he sido usuario ya cerca de 6 años. Así que he estado 6 años de usuario y nunca antes hubiera pensado poder llegar a trabajar oficialmente y ya no solo trabajar, sino poder ayudar a muchísimos usuarios que realmente necesitaban ayuda y que no habían sido ayudados básicamente porque el sistema de reportes de Amino es bastante ineficiente. Es decir, habían usuarios que reportaban a través del centro de ayuda distintas situaciones que les incumbían y que hacían que su experiencia en Amino no fuera del todo satisfactoria y Equipo Amino no los atendía. De este modo, yo a lo largo de estos meses he logrado atender cientos de casos que llevan muchísimo tiempo y que al fin han sido atendidos. Entonces, básicamente, como he mencionado anteriormente, para trabajar para Equipo Amino tenía dos cuentas. Tenía mi cuenta personal, que es la que tengo de toda la vida, que básicamente dejé de utilizar durante estos meses debido a que estaba casi siempre en mi cuenta de trabajo, que mi cuenta personal es la de Peri, que todo el mundo conoce, y también ya tenía mi cuenta de trabajo, que es la cuenta que llamé como Storm, que es en donde básicamente yo atendía a las comunidades y demás. Entonces, durante todo este tiempo, durante estos 7 meses, han habido episodios que me han parecido bastante graciosos debido a que se notaba muchísimo la diferencia de hablar con las personas a la hora de tener una cuenta de trabajo y a la hora de tener mi cuenta personal. Ya que yo, por ejemplo, yo hablaba con una persona con mi cuenta de Storm, que es una cuenta oficial de Team Amino y que pone en mi perfil el verificado como que literalmente estoy trabajando para la aplicación, pues la gente solo por eso me lamía el culo, por así decirlo. Simplemente me decían, oye Storm, no sé qué, y todo el mundo me trataba súper bien. Luego, con las mismas personas que no conocía de nada, hablaba con la cuenta de Peri y el trato era totalmente distinto. Así que básicamente es algo que me parece curioso y que también quería comentar aquí, ya que
había muchísimas diferencias de estar con una cuenta y a la otra, y al mismo tiempo me hace gracia y al mismo tiempo también me deja un poco en plan, ¡buah! La gente también, pero bueno. Al fin y al cabo he estado trabajando en estos meses y eso es lo de menos. La verdad es que he estado bastante feliz por la parte que he dicho antes de que había muchísima gente, pero sí es cierto que al terminar de trabajar para Equipo Amino, en el último mes sobre todo, ha sido todo un desastre. Ya no solo porque los eventos que estaban haciendo otros compañeros míos, interns, que yo no tengo nada que ver, ya que yo solo atendía casos de comunidades, esos eventos hayan sido un desastre y por lo tanto haya caído hate a todos los interns en conjunto, sino más bien por las acciones de Media Lab. Y es que Sam, cuando nos contrató a todos, nos había depositado muchísima confianza y nos había dicho que Amino tenía futuro y que muy probablemente Media Lab pudiera hacer que Amino triunfara, ¿no? Entonces nosotros, por así decirlo, confiábamos en poder lograr eso. El problema es que los planes de Sam eran muy buenos, pero Media Lab no estaba de acuerdo con ellos. Así que Media Lab, al no estar de acuerdo con los planes de Sam, que era el CEO de Amino, simplemente se deshizo de Sam. Así que contrataron a un nuevo CEO y todos los interns que habíamos sido contratados, esto también quiero dejarlo claro, ya que yo no le debo nada a Media Lab, es decir, yo puedo criticar a Media Lab libremente, ya que quien me dio el puesto de trabajo no es Media Lab, sino Sam. Sam es quien confió en todos los interns de primera mano y es Media Lab quien intentó en todo momento que no hubieran interns. Pero gracias a que Sam intentó hacer ver a Media Lab de que el programa de interns sí merecía la pena, tal y como él decía, pues pudimos trabajar durante estos meses en la aplicación. Así que yo puedo criticar libremente a Media Lab, ya que pese a que haya mucha gente que diga no, es que estás criticando a la empresa que te dio dinero y que has trabajado para ella. No, no es cierto. Yo estoy criticando aquello que se puede criticar. Y si Media Lab hace algo mal, obviamente lo criticaré. Entonces, Media Lab, simplemente al despedir a Sam debido a que no coincidían sus pretensiones, contrató a un nuevo CEO que se llamaba Julian. La verdad tengo que decir que con Julian tampoco he tenido muchas conversaciones, pero la verdad es que no me parece un mal chico. Yo pienso que la verdad es buen jefe, pero el principal problema es que Media Lab le impuso totalmente lo que tenía que hacer en todo momento. Así que no era como Sam, que tenía muchísima libertad y tenía para hacer lo que quisiera, por así decirlo, sino que Julian ya siguió unos planes específicos que le había hecho Media Lab, en plan, mira, Julian, tienes que conseguir el máximo dinero posible. Entonces, pues básicamente, para intentar conseguir eso, se deshizo de todos los interns en tal que pudo. Así que ahí acabó mi experiencia como intern y la verdad yo pienso que fue bastante triste el cómo terminó la situación, porque la verdad pienso que hubiera sido distinto a si hubieran dicho a todos los interns, pues mira, pues a final de mes o a final de semana termináis contrato o lo que sea. No, simplemente nos reunieron a todos y nos despidieron ahí mismo. Fue bastante triste debido a que yo tenía un proyecto de comunidades cerradas que básicamente consistía en rescatar comunidades que estaban en aprobación requerido y que por mucho que los usuarios solicitaran entrar, no podían entrar debido a que el staff estaba inactivo. Yo me dediqué a salvar esas comunidades y había un proyecto que había dedicado muchísimos meses y que Sam había aprobado y que básicamente se quedó en el aire debido a que nos despidieron. No solo eso, sino que también todas las comunidades en las que tenía la gente ya fuera porque las estaba atendiendo por distintas causas se quedaron sin líder agente. Algunas de ellas ya tienen agente debido a que el centro de ayuda los han atendido y otras simplemente no lo tienen porque el centro de ayuda, ya he dicho antes, que es bastante ineficiente, que tarda en responder y que muchísimas veces responde cosas sin coherencia. Entonces, básicamente, pienso que la forma de tratarnos al final fue bastante mala. Es decir, dejó mucho que desear y la verdad es que sí es cierto que he estado orgulloso de poder haber trabajado para la aplicación, pero no es del todo cierto decir que fue gracias a que Amino era perfecto, ya que la verdad considero que la época de estar trabajando para Amino es una época de bastante estrés, sobre todo porque es una aplicación que estuvo sometida en estos últimos años a muchísimos errores, muchísimos bugs, muchísimos scripts, muchísimos problemas y que cualquier mínimo error, aunque no fuera mi culpa, era a mí quien me iba a llover el hate. A mí y a todos mis compañeros que simplemente no tenemos la culpa de lo que está pasando, ¿no? Entonces, la aplicación estaba hecha un desastre. Quitaron las apps individuales que disminuyó la actividad en todas las comunidades. Yo soy el primero que piensa que las apps individuales no deberían haber sido quitadas, así como así, pero simplemente era necesario debido a los scripts, supuestamente, pero ahora simplemente hay más scripts, hay más bugs, hay más bots y nadie hace nada. Así que la aplicación era un desastre, yo trabajaba debido a que básicamente yo quería lo mejor para la aplicación,
pero sí es cierto que había muchísimas limitaciones y muchísimas cosas que no podía hacer libremente. Es decir, yo, por ejemplo, yo quería atender esta comunidad y me decían, no, es que esta comunidad tal, y no podía atenderla. O, por ejemplo, yo reportaba un caso como urgente, mira, este caso es súper urgente, yo quiero esta comunidad tal, y no revisaban el reporte, me decían, no, esto no es urgente, no sé. Es en plan, tenía bastantes limitaciones, yo trabajaba con lo que podía y aún así considero que la verdad el trabajo que hice fue bueno, así que estoy contento por ello, pero se me queda el mal sabor de boca de simplemente no haber podido finalizar aquello con lo que empecé. Y bueno, aparte de ayudar con las comunidades, que era mi principal trabajo y que era mi principal rol como trabajador de Equipo Amino, también ayudé en eventos. Y la verdad, mucha gente supongo que conocerá la cuenta de Storm gracias a esos eventos, debido a que, por ejemplo, en el evento del Día de los Inocentes en español, Bichota, que es el personaje ficticio que creé, pues era Storm, ¿no? Entonces, la verdad tengo bastantes buenas experiencias con eso. Simplemente estuve ayudando en algunos eventos, por ejemplo el de Friday Night Funkin' también ayudé, etcétera. Y la verdad considero que fue bastante divertido el simple hecho de poder interactuar de forma libre con los usuarios y que no te respondiera un robot de forma constante. Sí es cierto que mi contrato me decía que tenía que trabajar X horas y al final, quieras o no, dedicaba más horas de las que realmente me correspondía, porque yo simplemente quería intentar dar la mejor respuesta a todo el mundo y atender el máximo posible de reportes. Sí es cierto que es que al final llega un momento en el que, aunque quieras, no puedes. Es decir, mucha gente me criticaba el hecho de, no, es que Storm tarda muchísimos días en contestar, llevo 5 días esperando, pero al fin y al cabo piensa que en el segmento español eran cientos de miles de usuarios los que eran activos y que si todos se pusieran a reportar, en el segmento español trabajábamos 2 personas. Es decir, 2 personas de interns, una compañera y yo, éramos los únicos interns que habían en español. Había luego otro intern que se dedicaba a otra cosa y luego estaba un trabajador de Team Amino que también estaba en el segmento español. Pero atendiendo reportes éramos 2 personas y yo era el único que atendía los reportes en Líder Amino. Así que por ende tenía cientos de chats a la semana, cientos y cientos y cientos de reportes. Y no todos los reportes eran fáciles de atender. Había gente que simplemente te enviaba un mensaje y te decía hola. Y claro, de hola, en qué quieres, en no sé qué. Al final, con cada persona tratabas un tiempo bastante grande, ¿no? Entonces, sí es cierto que al final yo, casi sin quererlo, acabé trabajando más de lo que me corresponde, pero la verdad estoy orgulloso de ello, ya que al final es también una aplicación en la que he pasado mucho tiempo simplemente sin que me pagaran. Es decir, esto de que me pagaran es algo novedoso, era algo novedoso para mí. Yo estaba acostumbrado a estar en Amino, así que si no estaba con mi cuenta personal, estaba con mi cuenta de trabajo, me pasaba por un chat, saludaba, decía hola, ¿qué tal? Y ya está. Por ejemplo, yo siempre intentaba mantener el máximo posible de relaciones humanas con los usuarios para que los usuarios se sintieran satisfechos con el producto. El problema es que por mucho que yo intentaba depositar esperanza en los usuarios, decir, mira, a mí no va a mejorar, mira, a mí no sé qué, al final yo lo decía porque lo creía, pero en cuanto despidieron a Sam, yo con mis propios ojos pude ver que ya eso ya no se iba a cumplir. Porque Media Lab cambió totalmente el rumbo de Amino y dirigió Amino hacia otro lugar totalmente distinto al anterior. Lo que yo creo que va a suceder para Amino es simplemente que Media Lab ha tirado por la borda, por así decirlo, la atención al cliente que tenía la aplicación, debido a que eran los interns los únicos que atendían casos y era un sistema en el que muchísimos usuarios se sentían satisfechos por ello. Ahora, sin interns, simplemente un usuario envía un reporte al centro de ayuda y a esperar. A cruzar los dedos, que pasen días, que pasen semanas, a lo mejor te responden, a lo mejor cierran el caso sin responderte, a lo mejor te responde un robot o a lo mejor simplemente nada. Es decir, simplemente tienen 1 o 2 personas respondiendo mensajes que envían decenas de miles de personas. Es un sistema ineficiente y por tal de ahorrar dinero, Media Lab ha tirado por la borda la atención al cliente. Es decir, si ahora mismo Media Lab tiene bugs en Amino, tiene también scripts, tiene bots, tiene una mala atención al cliente y no soluciona nada, no invierte dinero en arreglarlo, porque si es cierto que Sam decía, bueno, se va a invertir, al final no se ha invertido nada. Es decir, y cuando nosotros pensamos que se iba a hacer, no se acabó haciendo, simplemente porque Sam fue despedido
Y actualmente Amino no está invirtiendo prácticamente nada en arreglar los problemas que tiene. El código de Amino es un desastre. Amino no funciona correctamente y en vez de hacer algo por rescatar la aplicación, Media Lab ha decidido exprimir hasta la última gota de lo que queda en Amino. Simplemente han añadido una función de streams que es un desastre y que voy a mencionar en un vídeo específico para ella, debido a que me podría tirar hablando de los streams muchísimo tiempo, ya que es una función que asusta a las personas. Una función más 18 en una aplicación catalogada como más 13. Es decir, no tiene sentido que Media Lab, simplemente por intentar ganar dinero, ella, no solo en Amino, sino en su otra aplicación Kik, porque Media Lab es dueña de otra aplicación llamada Kik, conectar Amino con Kik simplemente para intentar pasar los usuarios a través de los streams, que es lo que está haciendo Amino actualmente, es simplemente lamentable. Es decir, pones a los usuarios en riesgo para ganar dinero, metes anuncios constantes, como lo está haciendo Amino actualmente, que ya no se puede quitar la opción de deshabilitar los anuncios en iOS, y próximamente en Android seguramente tampoco se puede. Es decir, los anuncios van a ser obligatorios, para que veáis lo mal configurada está la aplicación, que simplemente te dan una recompensa de anuncios por unos anuncios que te obligan a ver, es decir, te recompensan por algo que estás obligado a ver, no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, no hay nuevas funciones tampoco, salvo los streams, que son ni lo considero una nueva función. Amino lleva desde 2020-2019 sin nuevas funciones. Desde que quitaron las visitas a los perfiles, no han añadido nada más. Desde las burbujas de chat, Amino se ha quedado ahí y no ha añadido, ni probablemente vaya a añadir próximamente. Lo único que van a añadir son los streams, que van a ser un desastre. Es decir, si hay bugs, porque los bugs están todo lleno, es decir, no va el historial de moderación. Cada 2x3 tienes el error Forbidden 403. Tienes demasiadas solicitudes, inténtalo más tarde. Amino está lleno de errores. Ya algunos de ellos, sí es cierto que son simplemente casi sin quererlo, ¿no? Pero hay otros que Amino los ha hecho a propósito. Como por ejemplo lo del error Forbidden y lo de demasiadas solicitudes, son errores que Amino hace a propósito para evitar los bots y que no funcionan debido a que siguen habiendo bots. Es decir, los bots siguen spameando las comunidades y siguen haciendo de Amino un lugar malo, y Amino, para solucionarlo, añade una opción que es básicamente intentar que cuando repitas muchas veces una misma acción se te bloquea. Es decir, añaden una opción que no afecta a los bots, ya que los bots siguen funcionando normalmente, sino que afecta a los propios usuarios. Ya que yo, por ejemplo, cuando hago check-in, que yo tengo que hacer check-in en bastantes comunidades, simplemente por darle al botón de check-in, salirme de la comunidad, entrar a otra comunidad, darle al botón de check-in, me da como que estoy repitiendo muchas veces la misma acción y se me bloquea la aplicación y me pone el error Forbidden 403. Así que simplemente están fastidiando a los propios usuarios con intentar solucionar por encima errores sin solucionarlos profundamente. Es decir, por tal de no invertir dinero en intentar investigar, en intentar arreglar algo, simplemente ponen soluciones que no sirven y que al final acaban afectando a los propios usuarios. Así que si tienen bugs, si tienen script, si tienen bots, si tienen mala atención al cliente y encima añaden una función que perjudica a los usuarios como son los streams, ¿qué es lo que realmente busca Media Lab? Pues bien, yo lo que quiero sinceramente es que Media Lab, tras ver que los planes de Sam objetivamente costaban dinero y Media Lab no está dispuesto a gastarse dinero en Amino, ha decidido simplemente dejar a la aplicación que siga su curso de muerte, que siga bajando la actividad, no hacer nada por remediarlo e intentar sacar el máximo dinero posible, añadiendo anuncios obligatorios y añadiendo una función que, aunque ponga en peligro a los usuarios, tal vez les pueda dar algo de dinero. Así que eso es lo que yo considero que está sucediendo a día de hoy. Y bueno, básicamente esa es mi percepción del futuro que tiene Amino por delante, como Media Lab sigue actuando como lo está haciendo actualmente, y también mi experiencia trabajando para la aplicación, ya que al final esto es un sentimiento que no lo digo ahora porque me sienta encontrado con él una vez ya no esté trabajando para la aplicación, sino porque ya estando trabajando para la aplicación yo era consciente de que Amino tenía por delante situaciones muy complicadas como eran los bugs y los scripts, etc. Pero pensaba, o al menos intentaba creer, que con Sam al mando Media Lab iba a escuchar y se va a solucionar, pero no, para nada. Es decir, totalmente erróneo y simplemente Media Lab pasa totalmente de ello. Amino sigue igual y no solo eso, sino que nos despidieron por lo que la atención al cliente, que era lo único
en lo que Amino se podía salvar también ha bajado. Así que simplemente pienso que Media Lab está estropeando a Amino y que a Amino, siguiendo el rumbo que está siguiendo, probablemente le queden pocos años de vida si Media Lab sigue actuando de esta forma. Así que simplemente, una vez terminé de trabajar para la aplicación y yo ya estaba totalmente desconectado ya de Amino, escuché que ciertas comunidades estaban en contra de lo que estaba haciendo Media Lab y Pai, que es líder agente de la comunidad de Freenet Funkin, se le ocurrió la idea de hacer, por así decirlo, una protesta entre todas las comunidades exigiendo aquello que las comunidades necesitaban realmente. Es decir, realmente las comunidades estaban siendo maltratadas por la mala gestión de equipo Amino, y ya no solo porque de repente se hayan ido los interns, ni tampoco porque esté todo lleno de bugs, sino más bien porque no estaban siendo escuchadas las comunidades. En ningún momento ya una comunidad decía algo a equipo Amino y equipo Amino le hacía caso como era antes. Ahora las comunidades simplemente seguían su rumbo, seguían bajando en actividad y nadie hacía nada por remediarlo, ¿no? Entonces simplemente Pai tuvo la idea de hacer una protesta. Yo le dije, oye, has tenido buena idea. Entonces empezó una protesta entre todas las comunidades que a día de hoy puedo decir orgulloso que es la protesta más grande jamás realizada en toda la historia de la aplicación, y que ya hay más de 500 comunidades protestando todas juntas ante la mala administración que está teniendo Media Lab con respecto a Amino, exigiendo cambios y exigiendo que Amino cambie totalmente el rumbo y pueda salvarse. En esta protesta ya se han hecho 4 blogs, el último es sobre los streams, y está ya en 5 diferentes idiomas, como lo son el alemán, el portugués, el español, el inglés, y también está en ruso. Así que si te interesa todo esto, también se hará un vídeo en el futuro que hablará acerca de la protesta que se está haciendo en Amino y las consecuencias que esto está teniendo para Amino. Así que, sin nada más que decir, yo creo que el vídeo ya estaría completo. Tengo muchísimas experiencias personales que contar con respecto a eso, pero la verdad pienso que es mejor dejarlo para un segundo vídeo, en el que ya responderé algunas de las preguntas que tengáis. Así que si tenéis alguna pregunta de, oye, Peri, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido? De preguntarla y yo la respondo encantado. Por eso, simplemente, si tú quieres que Amino tenga un gran futuro, también te animo a apoyar el hashtag Unidos por Amino. Y si no sabes de qué va ni sabes cómo encontrarlo, simplemente puedes meterte en Líder Amino Español, que están publicaciones sobre el blog, o en cualquier otra comunidad de Amino, como ya sea Anime Amino, Armis Amino, Roleplay Amino o cualquiera, ya que todas, absolutamente todas las comunidades en español están unidas al hashtag Unidos por Amino. Y si tu comunidad no está unida, estás tardando. Así que bueno, sin nada más que decir, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.